Bienvenidos, bienvenidas al podcast Haz que las cosas sucedan. Un nuevo capítulo de emprendimiento, de empresa, desarrollo personal. Hoy día hablaremos de esa línea delgadita que está entre las finanzas de la empresa y tus finanzas personales. Recuerda suscribirte, darle like y compartir este podcast para que a más gente le llegue esta información tan relevante de años de experiencia en el desarrollo empresarial. ¿Qué es lo más importante de separar las cajas de tu empresa y tus finanzas personales? Dice relación con algo que se llama orden o desorden. En el caso de tenerlo de forma unificada, cuando tú tengas que hacer un arqueo de caja y ver cuáles fueron tus ingresos y egresos de la empresa, no vas a poder separarlas con tus egresos e ingresos personales. De ese punto de vista, muchas empresas hoy día están pidiendo, al momento de otorgar un crédito, un leasing, un factoring, que tú mandes el reporte, ¿ya?, o el estado de cuenta de ese mes. Cuántos fueron tus ingresos, cuántos fueron tus egresos, y ver cuánto te quedó en saldo, que sería específicamente tu saldo de caja o tu utilidad operacional, tu margen de contribución ese mes. Y con eso ellos dicen, bueno, él me puede pagar esta cuota porque ese mes le quedó eso. Imagínate tú que si tú tienes un gasto personal X, le incluyes a esa empresa ese gasto personal X de una forma desordenada como lo estás haciendo, donde compra el supermercado, donde paga, no sé, el pub del trago que te fuiste a tomar, o el viaje que te fuiste a dar. Entonces, cuando eso pasa, en realidad estás muy cerca de incluso perder lo que estás haciendo. Porque el control ya lo perdiste. No sabes qué es qué. Y si no tienes el control de tu empresa, la verdad de las cosas es que el crecimiento, la expansión, incluso la mantención de eso, no va a ser muy próspera. En este mismo caso, si tú algún día quieres escalar tu empresa y obviamente quieres después tú hacer el éxito, la salida y quieres venderla, al tú tener este desorden va a ser muy mal visto por el inversionista. Ahí yo te recomiendo que tú hagas una cuenta corriente separada, que te fijes un sueldo el cual solamente cubran tus gastos y, por ejemplo, gasto de arriendo, ¿ya? De tu casa, o el dividendo, o el gasto del petróleo o el transporte, todo eso tienes que pagarlo con una tarjeta separada. Muchas veces, si bien es cierto, muchos de esos gastos son gastos empresariales, porque en el caso como tú eres dueño o gerente, tienes que trasladarte para ir a hacer tu operación, y eso tú puedes, en este caso, facturar ese petróleo, incluso si tienes que trasladar o arrendar una casa en algún otro lugar, facturar, ingresar como gasto ese arriendo, el hotel, pero ¿quién lo paga? En ese sentido, muchas veces tienes que hacer la diferencia si ese gasto va incluido en un proyecto y lo paga la empresa, o ese gasto es propio del gerente, es propio del CEO, es propio del administrador de ese negocio, en el cual él tiene que sí o sí vivir en un lugar, él sí o sí va a tener que alimentarse, él sí o sí va a tener que hacer hobby o esparcimiento. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes que mostrar robustez si tú quieres escalar tu empresa y que después posteriormente venderla. Hay muchas formas de hacerte un sueldo. Primero, siendo, por ejemplo, director de tu propia empresa. Segundo, siendo gerente de tu propia empresa. En la primera se puede hacer por boleta de honorario, en la segunda se hace a través de un contrato laboral, e incluso todo el gasto tuyo también puede pasar eh, dentro de tu sueldo, ¿ya?, en bonos o retribuciones o compensaciones que la empresa te da. Cuando los grandes gerentes o grandes directores de grandes empresas negocian su remuneración, lo más importante terminan siendo las compensaciones. El vehículo que le asignan, en qué casa va a vivir, a qué colegio van a ir sus hijos, qué tiempo va a tener, por ejemplo, para tomarse vacaciones, en qué año, en qué mes, cuánto tiempo. Porque al ser cargos de confianza y de también mucha
toma de decisiones muy sensible, la verdad las cosas es que eso se traduce en que esas compensaciones tienen que ir acorde con la despreocupación de esa persona para que se aboque 100% al negocio. Es por eso que tú como director de tu empresa y tú como gerente general de tu empresa tienes que visualizar exactamente lo mismo, preocuparte de cuáles son las cosas que te hacen ruido, el colegio de tu hijo, por ejemplo, o la casa que estás viviendo, o el vehículo que estás manejando, o sea, cosas que son simples, ¿ya? Pero que en la medida que vas avanzando te generan ruido y muchas veces problemas, y esos problemas no tienen que existir porque tú tienes que estar 100% abocado a la empresa. ¿Cómo determinar eh, tu remuneración? ¿Cómo saber cuánto dinero tienes que ganar tú? ¿Cómo determinar cuánto dinero tienes que retirar tú como socio? La verdad es que eso va más bien de un ala espiritual que de un ala económica. En principio, más adelante vamos a ver que va mucho del flujo de caja, del negocio, de la forma, de cómo lo estás desarrollando, de cuáles son los resultados que vas teniendo. Pero te quiero comenzar a contar cómo lo hice yo y qué pasó primero. Cuando se crea el primer empresa, yo era muy mal administrador, por no decir pésimo administrador. Y empecé a contratar gente, empecé a tener descuadres de caja. Y al fin del día llamé a un hermano, que es el segundo que se subió al holding después de mí, y él fue el que empezó a administrar los dineros, cual él tenía de formación, era ingeniero en administración de empresa, mención finanza, de formación era administrador. Y también, por qué no decirlo, muy manito de guagua también, ¿ya? Entonces eso le ayudó mucho al crecimiento de la empresa, porque todo lo que era para la empresa, él nos catimaba, invertíamos, pero a mí me fijó un sueldo bastante bajo, en la cual solamente se me transfería ese sueldo y de repente por ahí me descarriaba, pero al fin del día el sueldo era el que fijaba el hilo conductor. Por ejemplo, en aquellos años, si tuvieras que darle un monto, el sueldo que se me fijó fue como de 1.600.000, cuando ya habíamos partido, pero estábamos generando la primera empresa. Eh, y la empresa facturaba en promedio en aquel tiempo cerca de un promedio de unos 40 millones de pesos mensuales más o menos. Eh, a veces mucho más. eh, pero yo creo que en promedio estaba cerca de los 40, 50 millones de pesos. En ese caso cualquier persona podría decir, oye, pero es muy bajo lo que te fijaste en sueldo. ¿Cómo te fijaste, no sé, un, un 2%, ya, o menos del 2% de lo que te ingresaba? Y en realidad, eh, uno tiene que ver qué es lo que tú quieres en tu vida. En ese caso, en ese momento, nosotros privilegiamos que la empresa creciera, que fuéramos número uno de algo, como lo somos hoy día en varios factores de los cuales desarrollamos, y que en realidad no viviéramos mal, pero tampoco hubiera un gasto excesivo y se cumpliera solamente las necesidades básicas con esa remuneración. A medida que empezamos a avanzar, obviamente la remuneración va creciendo, y al fin del día, hoy día, la remuneración que yo tengo como director de mi empresa el año pasado y este año como gerente general de una de ellas, es solamente lo que yo gasto en vivir, ¿ya? Si es que yo ese mes como persona, por ejemplo, ahorré o dejé de hacer un gasto, dejé de hacer una compra, o no sé, fui menos veces a un restaurante o a los restaurantes, o salí menos veces de viaje, en esa ahí me queda un delta y eso yo lo tiro a un depósito de plazo, un fondo mutuo, que son provisiones que voy haciendo eh, de forma personal. No son grandes montos, no se imaginen grandes montos, porque en realidad, como les digo, lo esencial, y lo hago hoy día con todos mis hermanos que son mis socios, es que todos nos transfiramos lo que necesitamos para vivir, ¿ya? No para sobrevivir, pero sí para vivir, ¿ya? Tener una bonita y buena casa, algunos de ellos han comprado motos de agua, obviamente su bonita camioneta, su bonita casa,
bonitos colegios para sus niños, pero al fin del día los gastos que se van dando, dice relación netamente con cuánto es lo que necesita cada uno para vivir. En otros casos yo conozco empresas donde se fijan un sueldo alto, ya, o quizá no tan alto, más bajo que el que yo tengo actualmente, pero hacen retiros millonarios cada 3 meses, cada un mes, y nosotros lo personal, por ejemplo, no hacemos retiro. Hoy día la visión de la empresa es una visión de orden, es una visión de crecimiento, es una visión de expansión, de consolidación y de sacarlo a más países y consolidar esa operación también en otros países que hoy día no estamos. Entonces, es importante para la respuesta de cómo te fijas un sueldo, saber bien cuánto factura tu empresa. Yo te invitaría a que no fuera más allá del 1%, 2% del monto de facturación, cosa que sea un ítem muy delgado, muy pequeño, muy liviano para tu organización. Y lo segundo, a medida que tú vayas creciendo y empiecen a aparecer el dinero, estos miles de millones, los proyectos grandes, mantenga esa calma, mantenga esa humildad, mantenga la visión de crecimiento, y también tu, en ese caso, cuando vas a esos montos, ya tu remuneración pasa a ser menos del 1% de lo que factura mensualmente. Entonces es importante que tenga esa visión. Si tú dices, no, mira, yo quiero pasarla bien, quiero vivir, quiero viajar, quiero hacer esto, quiero hacer esto otro, bueno, ahí tú tienes derecho, obviamente, porque es tu empresa, a hacer un retiro millonario o a fijarte un sueldo que vaya más allá de las necesidades básicas o elementales que tú tienes. Pero por eso te decía yo que eso se da mucho desde el punto de vista espiritual, porque al fin del día tiene que ver mucho con qué es lo que tú quieres, cómo tú vives la vida, qué es lo que te hace sentido, dónde quieres llegar. En el caso, muchos empresarios o emprendedores que no hacen la diferencia, la verdad es que lo pasan bastante mal. Y lo segundo, que dicen que no les alcanza para pagarse o para hacer retiro. Bueno, ahí yo te invitaría a hacer un flujo de caja. Si no lo has hecho, a hacerlo. Si lo hiciste, a revisarlo, porque algo estructuralmente está mal, ¿ya? Muchas veces las empresas pasamos por descalces de caja, donde iniciamos un proyecto acá, invertimos, le metemos dinero acá, y resulta que tenemos que hacer un proceso de 30 días, por ejemplo. Después de esos 30 días facturar y después factorizar y el dinero llega allá. Bueno, ahí tenemos un descalce de caja, un descalce de flujo. En el caso que tengamos flujos negativos constantemente, es porque tú estás gastando más, tus costos son más altos, ya sea los variables o los fijos, tus remuneraciones, tus impuestos son más altos que tus ingresos. Ahí tienes que ver en qué es lo que tú puedes hacer eficiente y tratar de generar una utilidad en tu empresa. Lo más importante en las empresas, la verdad es que no es el monto de facturación, sino más bien el monto de utilidad. Las empresas que más crecen son las que tienen mayores utilidades. Puede que esa empresa tenga un 0,5 de utilidad, pero ese 0,5 de utilidad son miles de millones. Entonces tienes que concentrarte en cuál es tu monto de utilidad, cuál es tu porcentaje de utilidad, y intenta eso sacarlo siempre libre de impuestos, porque si no te va a pillar la máquina con los impuestos. Me pasó a mí, por ejemplo, con la renta, y ahí tuve que hacer un convenio pago con el servicio. Entonces siempre quedé corto con la provisión del PPM y tuve que pagar mucho más por la utilidad de la empresa. Entonces es importante que lleve muy bien los números. La administración, para toda la comunidad, les quiero decir que es lo esencial de un negocio. Puedes tener el negocio más chico que tú creas tener, ¿ya? Que dicen, no, yo solamente vendo, no sé, churrasca afuera de un colegio. Bueno, si esa churrasca que tú vendes afuera del colegio, por dar un ejemplo, y tú crees que eres chico, ¿ya? La verdad es que yo conozco personas que tienen un kiosquito, ¿ya? Y viajan por el mundo y tienen grandes y bonitas vidas solamente porque administran muy bien su negocio. Entonces no pienses que los chicos, los grandes, no. Piensa en el margen de utilidad y en la buena administración. Acá
Cuando las personas dicen, no, que yo voy a hacer retiro, es que no puedo hacer retiro, es que cómo hago retiro, cómo le saco plata a la empresa, es que tengo este proyecto personal. Mira, tienes que hacer la diferencia de qué es lo que tú estás buscando hacer. ¿Quieres esta empresa para que te genere dinero? ¿Quieres escalar esta empresa porque tiene algún aporte social dentro de esa empresa? ¿Quieres cambiar algo? ¿Quieres ayudar a alguien? Tienes que ver en qué etapa, ¿ya? Si es que tu empresa va con tu propósito de vida, que eso es muy importante. Tienes que ver en qué etapa estás tú para ver si es que tú quieres retirar o no retirar dinero de tu empresa. Nosotros personalmente, y yo personalmente, siempre empujé mucho, más que el retiro, la reinversión en inmuebles, ¿ya? La reinversión en departamentos, en casa, en campo, siempre cuando el negocio llega a un tope, donde tú no tienes más mercado, donde tú no sé, no tienes más operación, o el riesgo llega a niveles que en realidad tú no conoces, y tu empresa sigue generando utilidad como está, ahí yo te invitaría a mirar otros negocios. Y siempre ten los huevitos en distintas canastas, diversifícate, ¿ya? Hace integraciones, ya sea de forma horizontal o vertical, em, y crea patrimonio aparte del patrimonio de tu empresa. Todas las empresas son riesgosas y es un riesgo. No existe empresa que no tenga un riesgo. Hoy día puede ir al mall más grande, ese mall se refaló a alguien, porque la señora estaba trapeando porque estaba sucio. Pasó una persona, se refaló, en ese refalón se cayó, se pegó en la cabeza, se murió. Ahí hay un riesgo, y esa persona era alguien importante y que tenía muchos familiares, y al mall lo van a demandar por más de 1.000 millones de pesos, y resulta que el evalúo fiscal de ese mall eran 1.000 millones de pesos. Entonces, todos tienen riesgo, tanto las grandes como las medianas o las pequeñas empresas. Ahora, es como tú manejas ese riesgo, es la forma de las empresas crezcan y estén de forma segura y sean prósperas en el tiempo. Y ahí te invito mucho a siempre tener un corredor de seguro serio, que te pueda apoyar y verificar cuáles crees tú que son tus riesgos y cómo lo aseguras. Porque ese pequeño costo de seguro, esa prima, en realidad va a hacer que tu negocio prospere al resto de la vida. Con esto, eh, la verdad es que es decir qué tiempo no tiempo, ¿ya? Yo te diría que las organizaciones pasan por distintas etapas. Hay etapas donde tú tienes mucho dinero, pero no tienes el equipo y tú como persona tampoco estás preparada para seguir escalando. Ahí yo te invitaría a hacer retiro y diversificarte y provisionar en propiedades, provisionar en acciones, provisionar en fondos mutuos, en depósitos a plazo. Ahí yo sí te invitaría a decir, no, ¿sabéis qué? Voy a esperar un poco porque la empresa no está preparada para este salto, o el equipo, entonces, ¿sabes qué? Voy a hacer esta provisión, voy a hacer estos retiros. En el caso muchas veces tienes el dinero, tienes el equipo, pero te falta un sistema, ¿ya? Un RP que englobe todo esto. Que vea cada operación, que tenga trazabilidad, que se pueda ver cómo se pagó, en qué se pagó, cuánto se pagó, o sea, que tengas tú todo al dedillo. De ese punto de vista, yo también te invitaría a ir a provisionar y a hacer retiro. Y otras veces, tiene el equipo, tiene el RP, pero no tiene el dinero. Ahí está el momento de esas provisiones que tú hiciste en propiedades, que tú hiciste en acciones, empezar a liquidarlas o empezar a hipotecarlas o empezar a generar garantía para que ese dinero vuelva a tu empresa. Esto yo lo aprendí por el camino, no es algo que me dijeron hácelo. Yo empecé a aprenderlo, que las empresas, las organizaciones tenemos y tienen momentos. Entonces, esos momentos son los que te acabo de describir. Pueden haber más momentos. Lo importante es que estés consciente de lo que estás haciendo. Muchas personas, cuando la empresa empieza a crecer, creen que ellos también tienen que crecer en sus lujos, y se compran la camioneta grande, y se compran la casa grande, y empiezan a ser los propios vampiros de sus empresas. Yo te invitaría mucho ahí a trabajar y a ir de dónde naciste, de dónde estuviste, y cuáles son todas las cosas que has tenido que pasar para llegar ahí. ¿Cómo identificar eso? Es cuando tú estás gastando más que ese 1% que te estoy diciendo, ese 2% que te estoy diciendo. Si tu empresa
factura 10 millones, ¿ya? No puedes estar pretendiendo. Mira, imagínate que si te gastas 1 millón, estás gastándote el 10% de la facturación. O sea, si tu empresa factura 100 millones, ¿ya? Y tú empiezas a gastarte, por ejemplo, en la casa, en el auto, no sé, 100 millones, te estáis de nuevo sacando el 10%. Entonces, intenta no pasarte de ese 1 o 2%. Tienes que traer gente que sepa más que toda la organización, gerentes, directores, RP, de tal forma que tu negocio escale, o que si no quieres que escale, que ande solo, que sea autosustentable, que se permanezca en el tiempo. Entonces, ahí tú tienes que decir y ser súper racional en lo que estás gastando, el monto que estoy facturando y el monto que tengo de utilidad. Por ejemplo, si tú tienes un monto de facturación, no sé, de 1.000 millones mensuales y tienes una remuneración de 10, por ejemplo, en ese caso ni siquiera estás gastando un 1%, o sea, estás recién ahí gastando el 1%. Entonces, después tú tomas ese 1% y dices, mira, ¿sabes qué? De estos 1.000 que facturo, yo tengo una retribución del 1% al mes y vas a ir, ¿cuánto es tu utilidad de esos 1.000? Un 20%, un 15%, y con eso vas a poder identificar si es que puedes hacer retiro, si es que no puedes hacer retiro, porque los retiros se hacen en base a la utilidad de la empresa, no se hacen en base a la facturación. El sueldo, tus estipendios mensuales, eso sí se hace en base a la facturación, porque forma parte del gasto de la empresa, el costo, que va a ser un costo fijo, un costo remuneracional, ¿ya? El cual tú vas a tener. Pero el retiro es parte totalmente distinta. No retires más de lo que tienes como utilidad. Y cuando te hablo de utilidad, descuéntale el PPM, descuéntale la renta. Si tú eres ProPyme, está en un 12.5, descuéntale su utilidad del 12.5. Si eres grande empresa, está en 27.5, descuenta ese 27.5. De tal forma que el retiro no sea de una forma de vampiro. No sea ahogando tu empresa, ese retiro sea un retiro sano, un retiro que el próximo mes lo puedes volver a hacer, un retiro que no te va a hacer un descalce de caja o disminuir tu flujo. Entonces ahí te doy las dos salidas para tener una buena remuneración y para tener un buen retiro, un retiro sano y un retiro que te permita tener tu propio patrimonio. Bueno, estamos terminando, llegando al final de este podcast y te quiero dejar unas palabras. La conclusión de todo lo que te he dicho precedentemente es clara. Tu empresa no es tu billetera personal, es una fuente de creación de riqueza. Como es una fuente de creación de riqueza, tú hoy día lo que tienes que hacer es convertirte en un CEO peligroso. Pero un CEO peligroso para tus competidores, un CEO peligroso para el ecosistema, para lo que estás construyendo, no un CEO peligroso para tu empresa. Es por eso que te invito hoy día a tomar tu cuenta, a tomar la cuenta de la empresa y empezar a hacer una separación en acto de qué es lo que es cuenta personal y qué es lo que es cuenta de empresa. De esa forma vas a tener una empresa que crea riqueza y vas a tener un CEO peligroso, pero peligroso para su competencia, no para su empresa. Te voy a recomendar un libro que todo el mundo dice que hay que leerlo, que es el libro que iniciaron todos los emprendedores, y se llama, es de Napoleón Hill, yo creo que estás viendo ya cuál es, se llama Piensa y hágase rico. De este podcast tiene mucho que ver lo que hemos conversado. ¿Cómo piensan los millonarios? ¿Cómo piensan los ricos? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué es lo que ellos van viendo? ¿Cómo trabajan sus finanzas personales? ¿Cómo trabajan sus relaciones? Este libro, te invito a leerlo y te invito a que te quedes hasta el último capítulo. ¿Sabes por qué? Porque el último capítulo habla de la transmutación de energía. Tú que estás con pareja o que estás buscando una pareja, el último capítulo de este libro te va a servir mucho. Recuerda darle like, compartir esta información y suscribirte para que más personas puedan llegar a este libro y al flujo de caja y a la separación
de los gastos personales y de los gastos de la empresa. Llegamos al final y recuerda, haz que las cosas sucedan.